Imagina un pueblo hundido en el polvo del desierto, donde cada atardecer parece arrastrar consigo un nuevo presagio, donde los perros ya no ladran y los ancianos prefieren dormir con las ventanas cerradas y el rosario en la mano. Un sitio perdido en el sur de Arizona, donde las leyendas del viejo oeste aún respiran, aunque nadie se atreva a pronunciarlas en voz alta. Dry Creek se llama, un caserío olvidado, detenido en el tiempo, donde el silencio pesa como plomo y la luna parece mirar con desprecio. Allí las sombras se alargan más de lo debido y algo se ha empezado a mover entre los matorrales secos y los cerros rojos. Primero fueron las vacas, luego los caballos y después el miedo. Pero no es solo miedo lo que camina de noche entre los establos. Es una criatura, un monstruo que conocemos desde niños, pero que aquí, entre polvo y madera podrida, se manifiesta con hambre real. Un hombre lobo. No una historia de taberna, ni un mito para espantar niños. Una bestia de carne, garras y colmillos. Algo que aúlla bajo la luna como si recordara un antiguo rencor. Y fue precisamente en esa tierra maldita donde Joaquín Murrieta volvió a cabalgar. Nadie lo esperaba, nadie lo llamó, pero cuando llegó, montado en su caballo negro y con la mirada cargada de fantasmas, el sheriff supo que todo estaba por cambiar. Murrieta no es un salvador, es un hombre quebrado, marcado por un pasado que no deja de sangrar, por promesas que el viento del norte nunca se llevó del todo. «Vine cuando la sangre no bastó», murmuró aquella noche con voz de tumba abierta. Y entonces, como si el infierno respondiera, se escuchó el primer aullido. Esto no es solo una historia de terror, es un eco maldito de las leyendas del viejo oeste, un relato nacido del miedo, de la culpa y de una criatura que jamás debió despertar. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. Murrieta caminó hacia el bosque sin decir palabra. Cada paso que daba sobre la hojarasca reseca parecía arrastrar con él un eco que no pertenecía a ese mundo. El aire era denso, irrespirable, no por el polvo ni por el calor, sino por algo más primitivo, un hedor agrio, animal, que se colaba por la nariz como una advertencia. Carne podrida, orina seca, hierro oxidado y un leve perfume de azufre, como si la tierra misma hubiese vomitado sus secretos bajo la luna. El bosque de Dry Creek no era extenso, pero ese día parecía no tener fin. Entre pinos torcidos y raíces expuestas, Murrieta encontró las primeras señales. No era solo lo que vio, era lo que sintió. Un silencio antinatural, una quietud espesa. Los pájaros habían huido. Los insectos se ocultaban. Ni una mosca se atrevía a volar sobre los restos que descubrió junto a un tronco negro por los relámpagos. Pedazos de carne, desperdigados, torsos desgarrados, cráneos vacíos, mandíbulas humanas aún mordiéndose a sí mismas como si hubieran muerto gritando. Entre las raíces, marcas de arrastre y huesos roídos hasta lo blanco. No era obra de coyotes, no era hambre salvaje, era otra cosa, algo mayor y peor, algo que sabía elegir qué parte devorar y cuál dejar como advertencia. Murrieta se agachó y hundió los dedos en la tierra húmeda. No había huellas humanas, pero sí garras, largas, desiguales, con profundidad suficiente para arrancar piedra. Al alzar la vista, notó lo que colgaba de una rama baja, un pedazo de piel humana, aún reciente, meciéndose al ritmo del viento como un estandarte macabro. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, el viejo sepulturero encontró su cabra colgando de una encina.
La cabeza había sido colocada con precisión quirúrgica sobre una rama, mirando al este. El cuerpo, desangrado y retorcido, pendía como un mensaje para quien supiera leer los signos. En la base del árbol, alguien o algo había tallado símbolos que ya no pertenecían a ningún idioma conocido. El anciano, al verlos, cayó de rodillas y comenzó a rezar con una voz tan temblorosa que ni él mismo parecía creer en sus palabras. El sheriff Caleb Mercer llegó poco después, siguiendo las instrucciones del anciano. Al ver los restos de la cabra, la sangre coagulada en espiral sobre la piedra y las marcas que parecían cicatrices en la corteza, no pudo evitar recordar algo que su abuela le contaba de niño. Cuando los perros callan y los caballos escarban la tierra con miedo, no es el diablo quien se acerca, es algo peor. Es lo que el diablo teme. Esa noche, Caleb se encerró en su oficina con una botella de whisky y un revólver sobre la mesa. No escribió ningún informe, solo sacó un viejo diario del cajón inferior, uno que perteneció al primer sheriff del pueblo. Las últimas páginas estaban manchadas, casi ilegibles, pero una palabra aparecía una y otra vez, escrita con tinta y con sangre: licántropo. Murrieta no regresó de inmediato al pueblo. Se quedó en el bosque hasta el amanecer, no por valentía, sino porque el monstruo no había terminado de mostrarse. A cada paso que daba, descubría nuevas señales. Árboles con marcas de garras horizontales, rocas talladas con rostros deformes, pequeños círculos de ceniza con fragmentos de dientes humanos en su centro, como si alguien o algo estuviera trazando un ritual, un mapa hecho con restos. Y entonces lo sintió. No lo escuchó, no lo vio, pero lo sintió. A sus espaldas, entre los arbustos, algo se movía sin romper ni una rama, algo grande, con aliento caliente, con odio antiguo, el mismo tipo de odio que no necesita razón, que nace de una maldición que se arrastra de generación en generación, sin lengua, sin perdón. Murrieta giró con rapidez, pero no vio más que sombras, y sin embargo las hojas estaban aplastadas, la tierra húmeda, hundida, las ramas aún oscilando. El rastro era reciente, demasiado. Y entonces recordó lo que le había dicho una bruja en Sinaloa muchos años atrás, cuando él aún creía que los horrores solo vivían en las balas y en los hombres. Los verdaderos monstruos no huyen de la luz. Esperan que confíes en ella para atacarte desde adentro. Esa frase lo había acompañado desde entonces, como una astilla clavada en la conciencia. Y ahora, al verla materializarse en ese bosque, supo que esta vez no era una leyenda. Era una presencia real, que lo estaba oliendo, que ya conocía su rostro, y que no lo dejaría salir de ese lugar sin cobrar algo a cambio. Cuando finalmente volvió al pueblo, los gallos no cantaron, los perros no se asomaron y las puertas seguían cerradas, como si todos supieran que algo había cruzado la línea entre lo invisible y lo inevitable. El pueblo entero respiraba con miedo. Fue entonces que apareció Clara Valverde, la curandera que vivía en las afueras, más allá del río seco. Una mujer de mirada hundida y manos cubiertas de tierra, que había sido desterrada por hablar con los muertos, pero que ahora todos buscaban en secreto. Clara traía una advertencia escrita en la piel, un arañazo en el brazo derecho, profundo y ennegrecido, como si la carne hubiese sido quemada desde dentro. No vino por carne, dijo sin saludar. Vino por lo que se prometió hace 30 años, y no se cumplió. Murrieta la miró en silencio, no porque no entendiera, sino porque ya lo sabía. Él también había hecho una promesa, y la criatura no había olvidado. Una promesa rota en el desierto siempre deja una cicatriz, y la de Murrieta aún sangraba.
Y fue justo en ese momento, cuando el viento sopló desde el norte y las campanas de la iglesia repicaron solas, que todos supieron: el hombre lobo no había llegado, ya estaba aquí, y lo peor, apenas comenzaba. La noche aún no había cedido al alba cuando la puerta de la comisaría se abrió de golpe. El viento arrastró consigo un rastro de polvo rojo, como si la tierra misma tratara de advertir lo que venía detrás. En el umbral apareció Mabel, la joven que todos conocían por su andar leve y sus ojos tristes, una muchacha que había llegado hacía meses desde un rancho al sur del río, buscando paz entre ruinas. Pero lo que cruzó esa puerta ya no era la misma. Estaba cubierta de sangre, pero no tenía heridas. Caminaba descalza, con las manos temblando como ramas secas y el rostro blanco como las lápidas del cementerio. Murrieta fue el primero en acercarse. No dijo palabra, solo la miró y supo. Mabel no podía hablar. Intentó formar palabras, pero su lengua estaba dañada, parcialmente desgarrada por una mordida feroz. Una que no había buscado matarla, sino callarla. A falta de voz, usó los dedos. Rasgó la mesa con las uñas hasta escribir sobre el polvo una frase que heló la sangre del sheriff y de todos los que estaban allí. No era humano. Me olía, me tocaba, me dejó viva. El silencio se volvió absoluto. Ni las moscas se atrevieron a zumbar. Murrieta permaneció inmóvil, como si cada una de esas palabras despertara una imagen dormida en su memoria. El sheriff intentó interrogarla, pero Mabel solo lloraba en silencio, su mirada clavada en un punto fijo del techo, como si aún viera aquellos ojos negros como carbones encendidos. Fue entonces que el doctor del pueblo, un hombre ya cansado de ver cuerpos rotos por el polvo y la miseria, se atrevió a decir en voz baja lo que todos temían. Esa mordida no es de animal y tampoco de hombre. El sheriff, con el rostro endurecido por los años y la guerra, se volvió hacia Murrieta. Pero Joaquín no habló. No lo hizo entonces, ni cuando lo llevaron a ver el lugar donde Mabel lo encontró. Solo cabalgó hasta la orilla del riachuelo con el sombrero bajo y el rostro cubierto de sombras. Allí, entre las piedras manchadas y las ramas partidas, quedaban rastros de algo que no debía estar allí. Huellas descalzas, pero enormes. Manos de 5 dedos, sí, pero con uñas tan largas que habían dejado surcos en la roca. Y pelos, negros, gruesos, impregnados de ese olor ácido y rancio que solo los que han visto a la criatura conocen. Porque no es un simple lobo, no es un simple hombre. Es el límite entre ambos. Es el recuerdo de una maldición lanzada cuando la tierra aún no conocía iglesias, ni leyes, ni piedad. Y en Dry Creek, esa maldición había despertado con hambre. De vuelta en el pueblo, la tensión se podía cortar con el filo de una navaja. Las madres no dejaban salir a los niños. Los hombres dormían con el rifle cargado, y las puertas empezaron a ser selladas con clavos en forma de cruz. Algunos colgaban dientes de ajo, otros medallas benditas, pero todos sabían, aunque no lo dijeran, que nada de eso serviría si eso decidía volver. Clara Valverde, la curandera, fue la única que habló sin miedo. No vino por carne, repitió, acariciando una ramita de romero que llevaba al cuello. Vino por memoria. Y entonces el forastero volvió a hablar. La dejó viva, dijo Murrieta al fin, para que veamos lo que puede hacer, para que recordemos. Eso no es una cacería, es un juicio. El sheriff lo miró con incredulidad, pero algo en la voz de Murrieta tenía el peso de los que han visto morir demasiadas cosas y de los que ya no temen un final. ¿Lo has visto antes? Murrieta no respondió, solo se quitó el guante izquierdo. En su palma, marcada por el fuego, había una cicatriz en forma de media luna, antiguo, profundo, como una promesa incumplida. No una vez, 3.
Esa noche el pueblo tembló de nuevo, no por lo que pasó, sino por lo que no pasó. Las campanas de la iglesia volvieron a sonar solas. Las velas de la cantina se apagaron todas al mismo tiempo, y una vaca fue hallada desangrada en medio de la plaza, con las costillas abiertas como si algo hubiera estado buscando algo dentro de ella. Pero lo más extraño fue lo que hallaron en la puerta de la escuela cerrada hacía años. Un trozo de papel rasgado, escrito con tinta oscura y letras temblorosas. El que olvida será el primero. Murrieta lo tomó, lo guardó bajo su chaqueta y se volvió hacia el bosque. No dijo a dónde iba, solo repitió en voz baja algo que nadie entendió, pero que el viento sí escuchó. El ciclo no ha terminado, aún no. Y fue entonces cuando Caleb, el sheriff, recordó algo enterrado en su infancia. Una noche sin luna, una figura que arrastraba cadenas en los sembradíos y la voz de su padre repitiendo entre susurros, con los ojos abiertos de terror: si lo ves, no corras, porque ya te vio primero. Ahora lo entendía, y esa memoria olvidada no hizo más que encender una nueva llama de miedo en su pecho. Porque si Murrieta tenía razón, lo que acechaba en Dry Creek no era una visita pasajera, era una deuda antigua, escrita en sangre y aún por cobrar. El sol apenas rozaba el horizonte cuando Joaquín llegó a la colina. No había caminos, solo piedras cubiertas de musgo seco y raíces viejas que parecían dedos emergiendo de la tierra. La misión abandonada, un cascarón de adobe resquebrajado por el tiempo, se alzaba como una herida abierta sobre la piel del desierto. Nadie subía hasta allí desde hacía años, nadie lo hacía, por miedo a recordar. Murrieta se detuvo frente a la fachada desfigurada por el viento y la memoria. La cruz que alguna vez coronó el campanario había desaparecido, y en su lugar el cielo ardía con un tono de cobre enfermo. Avanzó en silencio. Las piedras que rodeaban la entrada estaban marcadas con símbolos, pero no eran cristianos, no eran cruces, ni nombres de santos. Eran signos antiguos, tallados con cuchillos de obsidiana, de los que no aparecen en libros ni en oraciones. Espirales entrelazadas, figuras con garras y ojos múltiples, líneas quebradas como si fueran grietas de una prisión invisible. Murrieta se agachó, pasó la palma sobre una de ellas y la sintió arder como si aún llevara fuego dentro. Yaqui. Eso fue lo primero que pensó. Un idioma que no necesita palabras, un sistema de protección más viejo que cualquier evangelio, usado no para bendecir, sino para encerrar. La puerta de la cripta, de roble antiguo, reforzada con clavos oxidados, yacía reventada hacia afuera, no desde fuera, desde dentro. Las bisagras arrancadas, el marco astillado y en el umbral marcas de garras en la piedra, como si la criatura hubiera rascado con furia antes de romper el encierro. Allí no había huesos, no había restos, solo ceniza esparcida y una cuerda de oración quemada por la mitad. Murrieta no entró, no necesitaba hacerlo. El lugar ya no guardaba nada, solo preguntas. Volvió al pueblo con paso firme, pero con los ojos oscuros. Nadie se atrevió a hablarle cuando cruzó la plaza, nadie lo miró a los ojos. Todos sabían que ese hombre no había encontrado lo que buscaba. Lo que encontró era mucho peor. Fue directo a la iglesia. El padre Anselmo lo esperaba en la sacristía, con las manos temblorosas y una Biblia rota sobre la mesa. El hombre, ya curvado por los años y por una fe desgastada, fingió serenidad. Pero Murrieta no era un hombre que tolerara máscaras. ¿Cuánto tiempo lleva esto enterrado en esa colina?, preguntó sin levantar la voz. El padre parpadeó, fingiendo ignorancia, pero la mentira no resistió ni un segundo.
No sé de qué habla. Murrieta dio un paso más. Su sombra cubrió al sacerdote como un velo de luto. No lo enterraron, padre. Solo lo encerraron. El silencio fue una confesión. Fray Anselmo bajó la mirada. Sus labios temblaban y las manos se entrelazaban como si intentaran contener una culpa que ya no cabía dentro del pecho. No sabíamos que podía vivir tanto tiempo, susurró, y entonces lo dijo todo: la criatura, el encierro, el ritual prohibido, un pacto hecho entre hombres de fe y hombres de miedo. Muchos años atrás, cuando la misión aún latía con cantos y campanas, hubo una tragedia, desapariciones, sangre en las escaleras, una noche sin luna en la que los frailes cavaron no para sepultar, sino para sellar. ¿Por qué no lo mataron?, preguntó Murrieta. El viejo tragó saliva. Porque no se puede matar lo que ya no es del mundo de los hombres. La frase colgó en el aire como un cadáver en la horca, y en ese instante la luz de las velas titiló sin viento. Afuera, los perros comenzaron a aullar al mismo tiempo. Murrieta salió sin despedirse. Afuera, el pueblo parecía congelado, las ventanas cerradas, las luces apagadas, y sin embargo, en algún punto de esa quietud había algo moviéndose, algo que no hacía ruido, que no necesitaba hacerlo, porque su presencia se sentía en el estómago, en la nuca, en las manos que sudan sin razón. La criatura había despertado y no estaba cazando al azar. Estaba siguiendo un rastro, una deuda, un nombre, y en ese nombre Joaquín Murrieta reconoció el peso de sus propias decisiones, porque no era la primera vez que se cruzaba con algo así, ni la primera vez que alguien le pedía ayuda demasiado tarde. Cuando llegó al callejón detrás de la cantina, encontró a Mateo, el niño que siempre lo seguía a escondidas, temblando entre los barriles. El pequeño señalaba con el dedo, pero no podía hablar. En el muro, alguien o algo había escrito con una mezcla de ceniza y sangre una sola palabra, con letras torcidas como ramas quemadas: traidor. Murrieta cerró los ojos, no por miedo, sino por memoria, porque ya había leído esa palabra antes, en otro muro, en otro pueblo, en otra vida, y esta vez sabía que el precio sería más alto. Hay caminos en el desierto que no figuran en los mapas, veredas que solo se abren cuando alguien camina con miedo. Esa madrugada, el sheriff Mercer y Joaquín Murrieta siguieron una de esas sendas. Comenzaba detrás de la iglesia vieja, cruzaba un sembradío muerto y se internaba entre los mezquites torcidos como espinas clavadas en la piel del mundo. El aire era denso, con un olor a cobre y resina vieja que se pegaba en la garganta. El rastro era claro, aunque invisible a los ojos del pueblo, manchas oscuras en la tierra seca, gotas de sangre que no parecían recientes, pero que tampoco se habían secado del todo, como si algo en esa tierra no permitiera que la muerte terminara de asentarse. La trilla los llevó hasta un claro oculto entre las lomas, donde el silencio era tan espeso que ni las chicharras se atrevían a cantar. Allí, cubierto por maderas podridas y clavos oxidados, se alzaba un pozo olvidado, de esos que las abuelas señalaban en voz baja, como quien recuerda una herida de otro tiempo. Joaquín se arrodilló, pasó la mano por la superficie de las tablas y percibió el pulso bajo la madera, un murmullo sordo como un lamento, atrapado en el péntido de fondo. Entre los dos removieron la tapa. Las bisagras cedieron con un crujido que pareció gritar en el aire seco. Un olor nauseabundo brotó desde las profundidades. Carne vieja, humedad estancada y algo más, algo antiguo. Cuando el sol se coló entre las sombras y tocó el fondo del pozo, ambos vieron lo mismo, una fosa común, pero no hecha por manos piadosas, sino por urgencia salvaje. Huesos humanos amontonados sin orden, muchos con marcas de garras profundas en el cráneo. Algunos aún conservaban jirones de ropa deshecha, botones oxidados, rosarios rotos,
como si aquellos que habían sido enterrados allí no fueran enemigos, sino ofrendas. Murrieta cerró los ojos, no por asco, sino porque cada hueso parecía susurrarle un nombre, un recuerdo, un error. No son de ahora, dijo en voz baja como si hablara solo. Estas víctimas llevan décadas aquí, quizás más. El sheriff miró los restos con incredulidad. Su rostro, curtido por la guerra y el desierto, palideció ante la evidencia de algo que no podía explicarse con lógica ni balística. «¿Qué demonios es esto?», murmuró, apretando la empuñadura de su revólver. Murrieta respiró hondo. No respondió de inmediato. Se tomó el tiempo de mirar el horizonte, como si buscara permiso para decir lo que llevaba años enterrando. «Esto no es un lobo común, Caleb». Su voz era grave, pero no temblaba. «Es un nahual, pero no como los que se cuentan en leyendas. Fue deformado por rituales. Un hombre que comió carne humana durante un eclipse, un pacto maldito con la tierra y la sombra. Desde entonces ya no es uno ni es otro. Vaga entre formas, entre hambre y rabia. El sheriff lo miró como se mira a un hombre que ha perdido la razón, pero en los ojos de Murrieta no había delirio. Había memoria, había verdad. «¿Y cómo se detiene algo así?», preguntó casi con desesperación. «Dime lo que necesito para matarlo». Joaquín no titubeó. «No con balas comunes. Eso solo lo irrita, lo hace cambiar más rápido, lo hace sufrir y eso lo vuelve peor. Necesitas plata o fuego, nada más toca su carne». El sheriff asintió en silencio, pero su mirada delataba que algo dentro de él acababa de quebrarse. La ley que él conocía no servía en este tipo de tierra. Aquí no había justicia, solo deuda. Mientras tapaban de nuevo el pozo, el viento cambió. El calor fue reemplazado por un frío seco, que descendió como un suspiro de ultratumba. Los mezquites comenzaron a moverse sin que ninguna brisa soplara, y del fondo del pozo algo crujió. No era madera, ni roca, era un hueso partiéndose solo. «Está despierto», murmuró Murrieta sin mirar atrás. «Ya sabe que lo estamos buscando». Volvieron al pueblo por caminos distintos. El sheriff fue directo a su casa. Abrió un cofre escondido bajo el piso de su habitación, donde guardaba la última caja de balas de plata que un viejo cazador le había dado años atrás, como pago por un favor que nunca quiso revelar. Murrieta, en cambio, se dirigió al río seco. Allí lo esperaba Clara Valverde, la curandera, vestida de negro y con las manos manchadas de polvo lunar. Ella no preguntó, solo colocó frente a él un puñado de objetos: una medalla oxidada, un mechón de cabello humano, un diente cubierto con cera y un cuenco lleno de humo que no tenía fuego. «No tienes que hacerlo», le dijo, sin levantar la mirada. «Ya cumpliste tu parte». «No cumplí nada», respondió él. «Solo pospuse lo inevitable». El silencio entre ellos era más pesado que cualquier oración, porque ambos sabían lo que venía. Y lo que venía no tenía rostro único, era hambre con forma, era rabia sin nombre, era la deuda que siempre vuelve. Y al levantar la vista hacia el cielo encapotado, Murrieta supo que esa noche no habría luna, solo gritos. Esa noche el pueblo dejó de respirar. Ni un caballo se atrevió a relinchar, ni un gallo cantó antes del alba. Las lámparas de aceite, por más que ardieran al atardecer, se apagaron una a una sin razón aparente, como si el aire mismo decidiera negarse a sostener la llama. Dry Creek, ese rincón desolado entre la frontera y el olvido, se convirtió en un santuario de miedo. Y el miedo lo sentían todos, hasta los muertos, porque esa noche el lobo vino, no un lobo cualquiera, no un animal, no una sombra.
Lo que apareció en la calle principal, avanzando entre la neblina baja y los muros agrietados, era una criatura de pesadilla. Una figura erguida, descomunal, de más de 2,5 metros, cubierta por un pelaje gris ceniza manchado de sangre reseca. Tenía el torso ancho, como el de un toro, pero la postura torcida como la de un hombre que ya no recuerda cómo caminar erguido. Las manos, porque no eran patas, terminaban en garras largas, negras, afiladas como las de un buitre, pero más pesadas, como si cada una pudiera desgarrar una puerta de una sola pasada. Y el hocico era lo peor. Un morro alargado, deformado por cicatrices, con los colmillos asomando aún sin abrir la boca, y una nariz húmeda que olía más allá de la carne. Olía promesas rotas, sangre y familiar. Dolor antiguo. No caminaba al azar. No se escondía entre los callejones. No huía. Avanzaba lento, confiado, como si conociera cada rincón de Dry Creek. Como si recordara las casas, los rostros, las almas, como si alguna vez, en algún tiempo, también hubiera sido parte de ese lugar. Pasó junto a la herrería, olfateó las brasas apagadas. Sus pasos resonaban sobre la madera podrida de la cantina abandonada. Los vidrios temblaban. Los perros, aquellos que aún no habían muerto de pavor, gemían encerrados, y los niños, sin entender por qué, se orinaron dormidos en sus camas. El mundo se volvió una caja cerrada, y dentro de ella solo quedaban el monstruo y el silencio. Joaquín Murrieta observaba desde un callejón, apoyado contra una pared descascarada. Sus ojos no pestañeaban, su mano no temblaba, y sin embargo, todo en su cuerpo hablaba de un reconocimiento amargo. Lo había visto antes. No con esa forma quizás, pero con la misma mirada. Una mirada que ya no busca alimentarse, una mirada que elige. El monstruo se detuvo frente a la casa del sheriff. No entró, no golpeó, no rugió, rasgó. Clavó una de sus garras en la madera de la puerta principal y bajó lentamente, como si firmara un documento con sangre invisible. Luego se irguió y orinó sobre el umbral, un chorro espeso, oscuro, con olor a azufre y óxido, una marca, una advertencia, un dominio. Murrieta cerró los ojos y murmuró, sin que nadie lo oyera: «Te eligió a ti». En el interior de la casa, Caleb Mercer se había quedado sin voz. No gritó, no disparó, solo apoyó la espalda contra la pared de su dormitorio, mientras su esposa yacía con los ojos cerrados en la cama, fingiendo que dormía. Pero ella también lo había sentido. Había escuchado ese jadeo lento, esa respiración húmeda del otro lado de la madera, esa presencia que no se conformaba con asustar, quería ser entendida, y entonces todo se volvió más pesado. La noche cayó sobre la noche, un silencio más profundo se arrastró por el pueblo, como si algo invisible arrasara la memoria de las cosas. La criatura se giró y caminó hacia el norte, cruzando la plaza despacio, bajo la cruz quebrada del campanario. En su andar no había urgencia, solo una especie de espera, como si el siguiente paso no le correspondiera a él, sino a los hombres. Murrieta siguió su sombra hasta perderla entre los álamos. No la persiguió. Sabía que aún no era el momento, que aquello que caminaba no buscaba una caza, sino un pacto. A la mañana siguiente, nadie habló. Nadie tocó la puerta del sheriff. Nadie se acercó a Mabel, que seguía muda, encerrada en la habitación del fondo de la comisaría. Pero al mediodía, alguien, nadie sabe quién, colocó una caja vieja sobre la mesa central de la cantina. Dentro había una bala, solo una, de plata, y una nota, escrita con una caligrafía torpe. «Esto no es para detenerlo, es para que recuerde». Murrieta la leyó en silencio. Luego miró al horizonte,
hacia donde terminaban los cerros y comenzaban los caminos sin nombre, porque allá, en el polvo que aún no se ha asentado, lo esperaba algo más, una historia que aún no había terminado de escribirse. Hay verdades que no se dicen en voz alta no por miedo al castigo, sino porque al ser nombradas despiertan cosas que deberían seguir dormidas. Esa tarde, cuando el calor comenzaba a desvanecerse en las sombras largas del desierto, el sheriff Caleb Mercer hizo lo que juró nunca hacer. Habló, y lo hizo con la voz rota de quien ha cargado demasiado tiempo con un secreto que lo estaba devorando desde dentro. Joaquín Murrieta lo escuchaba desde la penumbra de la cantina vacía, donde el polvo flotaba en el aire como ceniza suspendida, y cada palabra del sheriff parecía una confesión pronunciada desde la horca. Hace 17 años, comenzó con la mirada perdida en el suelo. Yo no era sheriff, era soldado, parte de una patrulla enviada al norte, cerca del río Bacanora. Había rumores de que una aldea yaqui estaba escondiendo bandidos, gente buscada por los americanos. Nos dieron la orden de quemarla, de acabar con todo sin dejar testigos. Cuando llegamos, no encontramos armas, ni rebeldes, solo mujeres, niños, un anciano que apenas podía sostenerse en pie. El silencio se volvió más espeso que la madera que los rodeaba. Joaquín no dijo nada, solo bajó la cabeza, como quien ya conocía el final de una historia, pero necesitaba oírla igual. El anciano era un maracame, un sabio. Se plantó frente a nosotros sin miedo, con el torso desnudo y la cara pintada con ceniza. Me miró fijo, como si ya supiera mi nombre, como si supiera lo que yo iba a hacer antes de que yo mismo lo pensara. Nos dijo que estábamos desatando algo que no entenderíamos, que su sangre no nos perseguiría en la carne, sino en el alma. Uno de los muchachos disparó antes de que terminara de hablar. Cayó sin gritar, y cuando su cuerpo tocó la tierra, los perros comenzaron a ladrar en la distancia. Pero no había perros, Joaquín. No había nada vivo por kilómetros, solo aquel sonido, como si algo se hubiese levantado del suelo. Murrieta lo miró en silencio. Sus ojos no acusaban, no perdonaban, solo entendían. Antes de caer, el viejo gritó algo en su lengua. No entendí, pero lo sentí, como un clavo entrando por el oído. Fue entonces cuando uno de los soldados, un recluta joven, encontró una choza apartada. Dentro había un niño, pequeño, tal vez 5 o 6 años, mudo. Nos miraba como si no pudiera ver, como si ya no fuera niño. Dijeron que había escapado cuando todo empezó, que se metió entre los matorrales y no volvió. Pero yo creo que sobrevivió. Yo creo que nos vio. El sheriff se detuvo. Cerró los ojos. Por un momento pareció más viejo, más débil, como si sus huesos ya no pudieran cargar lo que su alma arrastraba. Murrieta apoyó una mano sobre la mesa, no con violencia, con resignación. No mataste a un anciano, dijo con voz baja, áspera. Alimentaste a la bestia. El viento sopló afuera, levantando polvo en espiral. El pueblo entero pareció estremecerse, como si la tierra misma escuchara, porque en el mundo de los vivos los pecados se olvidan, pero en el mundo de las sombras, cada deuda queda escrita. Ahora entiendo, añadió Joaquín, cerrando los ojos, dejando que el silencio llenara el espacio entre ellos. No viene por carne, viene por herencia, por lo que se enterró sin cruz, por lo que arde sin fuego. El sheriff no respondió, pero sus lágrimas comenzaron a caer, una a una, golpeando la madera seca con un sonido que parecía eco de algo más profundo, de algo que llevaba años resonando bajo sus botas sin que él lo supiera. Fuera de la cantina, el cielo comenzaba a cambiar. Una tormenta de polvo se formaba en el horizonte, lenta,
como si el desierto estuviera despertando de su letargo para reclamar lo suyo. Los cuervos, esos que habían desaparecido desde la primera noche, volvían a sobrevolar los tejados, pero no graznaban. Solo observaban, quietos, como esperando. Clara Valverde, desde su choza al otro lado del río, seco, dibujaba símbolos con sal alrededor de su puerta, no por protección, sino por respeto. Ella también lo sabía. El nahual no atacaría sin motivo, no entraría a matar por impulso. Iba a elegir, uno a uno, no por quien era culpable, sino por quien olvidó. Y entonces, en la casa del sheriff, las ventanas comenzaron a empañarse desde fuera. Aunque no hacía frío, aunque no había niebla, como si algo respirara del otro lado del vidrio. Murrieta salió sin mirar atrás. Sabía que el siguiente paso no era suyo. Él ya había visto lo suficiente, ya había perdido demasiado, pero esta vez no iba a huir, porque había una deuda en este pueblo que no podía ser pagada con balas ni con rezos. Y el niño que huyó del fuego estaba regresando. En la herrería abandonada, el fuego volvió a respirar, no por trabajo ni por necesidad, sino por destino. Joaquín Murrieta avivaba las llamas con movimientos lentos, casi rituales, mientras los metales se derretían dentro del crisol ennegrecido. No había palabras en el aire, solo el sonido del hierro cediendo, de las viejas cucharas de familia fundiéndose junto a medallas benditas, relicarios robados de tumbas, anillos que alguna vez sellaron promesas que ahora pesaban como maldiciones. Cada gota de plata ardiente que caía dentro del molde tenía un nombre invisible, una historia quebrada, un eco de los que no volvieron. El sheriff Mercer estaba de pie en una esquina, sujetando su rifle con las manos envueltas en vendas. No hablaba. Solo observaba cómo las balas tomaban forma, como si mirar el metal le permitiera contener el temblor que ya no podía ocultar. No era solo miedo, era resignación. Era el reconocimiento amargo de una deuda que no se salda con justicia, sino con sacrificio. Afuera, la luna ascendía con una lentitud casi sagrada, redonda, blanca como hueso, quieta en un cielo que no parecía moverse. El desierto, iluminado por esa luz enferma, se volvía un teatro de pesadillas congeladas. Cada sombra parecía alargarse con intención. Cada grieta en la tierra parecía abrirse un poco más, como si esperara recibir algo, o a alguien. A medianoche, sin despedidas ni rezos, Murrieta y Mercer emprendieron la marcha hacia el desfiladero. Cabalgaron en silencio, sin cruces, sin salmos. Cada paso de los caballos sobre la arena era una cuenta regresiva. La criatura ya los había olido, ya sabía, ya esperaba. El camino hacia la boca del desfiladero era una herida abierta entre los cerros. A los lados, formaciones rocosas se alzaban como testigos antiguos, talladas por el viento y la pena. Algunas piedras tenían símbolos, rasguños, marcas yaqui cubiertas por polvo y por sangre seca, no reciente, no fresca, sangre que no se oxidaba, como si algo no la dejara envejecer. Y entonces la vieron. La caverna no era una simple gruta, era una fosa viva, una grieta que parecía respirar con un pulso lento y oscuro. En la entrada, montones de huesos humanos cubiertos por piel seca, mandíbulas con los dientes aún apretados, cuencas vacías que miraban al vacío. Sobre las paredes, símbolos pintados con dedos y sangre, formando figuras torcidas que no pertenecían a ningún rito conocido. Era como si la misma cueva intentara contener algo, y ese algo estuviera ya demasiado acostumbrado a vivir ahí. Murrieta se detuvo, bajó del caballo, cargó el revólver con las balas de plata recién fundidas, una a una, sin apuro, como quien recita una oración al revés. Mercer hizo lo mismo, pero sus manos ya no respondían como antes. El vendaje en su hombro comenzaba a mancharse de nuevo, aunque no había herida reciente.
Era como si su cuerpo ya supiera lo que venía, y entonces, sin advertencia, el monstruo salió. No corrió, no rugió, no emboscó. Saltó, una masa de músculo y sombra, con ojos negros como carbón humeante y dientes que no cabían dentro del hocico. Cayó sobre el sheriff como si hubiera estado calculando ese momento desde hacía años. Un solo movimiento de sus garras bastó para abrirle el hombro de lado a lado. No fue una herida limpia, fue un desgarro, como si lo reclamara, como si lo marcara de nuevo. Murrieta gritó el nombre del sheriff, pero ya era tarde. Disparó una vez. El impacto golpeó al monstruo en la espalda. Un sonido seco, un gruñido grave. Disparó otra, luego otra más. La criatura tambaleó, pero no cayó. Giró lentamente hacia él, con la plata aún humeando entre sus costillas, y sonrió. No con la boca, con los ojos. Y en ese instante, Murrieta lo entendió. No bastaba con plata, la plata lo hería, pero no lo detenía. Lo que mantenía viva a esa criatura no era solo la carne, era el odio, era la memoria, era la cicatriz de una promesa rota, de un nombre olvidado, de un niño quemado por dentro, pero no por fuera. Murrieta guardó el arma, dio un paso al frente, porque entendió que, para cerrar esa herida, alguien tenía que sangrar con verdad. Sin armas, sin distancia, sin miedo, el monstruo lo esperaba, y él estaba listo, porque en ese rincón del desierto, bajo una luna que ya no alumbraba, los dos sabían que la historia no había terminado. Solo acababa de comenzar. El humo se arremolinaba en la garganta del desfiladero, como si el infierno mismo comenzara a despertar bajo la piel del mundo. Joaquín Murrieta, con los brazos ensangrentados y la mirada oscura como la tierra después de la lluvia, arrastraba el cuerpo del sheriff Mercer hacia la salida de la cueva. Cada paso era una condena, cada gemido del hombre herido, un recordatorio de todo lo que no pudo evitarse. La criatura aún respiraba dentro, oculta entre los huesos, los símbolos y las paredes cubiertas de ecos que no pertenecían a esta vida. Cuando el cuerpo del sheriff quedó a salvo, apoyado entre dos rocas, Murrieta se levantó. No temblaba, no lloraba, solo respiraba, como si todo el aire que quedaba en el mundo tuviera que pasar primero por sus pulmones antes de extinguirse para siempre. Abrió su alforja, sacó el pequeño frasco de aceite de lamparina que había robado de la cantina abandonada y lo vertió sobre la entrada. Luego, con un movimiento lento y exacto, roció la pólvora desde su cartuchera, marcando una línea que serpenteaba como una serpiente dormida hasta el umbral de la caverna. No dudó. Encendió la cerilla con los dedos manchados de sangre y el fuego, como si ya supiera su papel, se lanzó hacia la oscuridad. Las llamas lamieron la piedra con rabia, iluminando por fin los rostros tallados con sangre seca, las pieles humanas adheridas al techo, los cráneos partidos alineados como en un altar impío, y entonces desde dentro algo se movió. El lobo. No corrió, saltó, atravesó las llamas como un demonio hecho carne, rugiendo no con furia, sino con desesperación. Su cuerpo se consumía en los bordes, pero aún conservaba fuerza, aún guardaba forma. La plata no lo había matado. La cueva no lo había retenido. El fuego solo lo enfurecía. Murrieta no se movió. Apuntó. Tenía una bala, la última. No era redonda, no era perfecta. Era una cruz, una pequeña cruz fundida con el anillo de su madre, con la medalla de un niño desaparecido, con la hebilla oxidada del cinturón de un forastero que nunca volvió del norte. Una cruz de plata vieja, hecha para ser recordada. Y cuando la criatura se abalanzó con los ojos encendidos y las garras dispuestas a romper cielo y tierra, Murrieta disparó. El impacto no fue como los anteriores. No hubo sangre. Hubo un alarido.
un grito que no pertenecía a este mundo ni al otro, una mezcla de rugido y llanto, como si se quebraran siglos de odio en una sola nota. El lobo cayó de rodillas, se sacudió una vez y luego se quedó inmóvil. Sus ojos, en ese último instante, no eran los de un monstruo, no eran los de una bestia, eran los de un niño mudo, con la boca abierta pero sin sonido, un niño que vio a los hombres llegar, que vio a su gente arder, que vio el cielo volverse fuego y nunca pudo hablar. Murrieta se acercó. El cuerpo se convulsionaba con espasmos lentos. La carne cambiaba, como si el alma por fin pudiera salir de la jaula. El pelaje se encogía, las garras se acortaban, los huesos crujían, y entonces ya no estaba el monstruo. Quedaba un joven, un muchacho indígena, desnudo sobre la arena, cubierto de marcas negras como carbones apagados. Cada una de esas cicatrices hablaba del fuego que lo forjó. No era viejo, no tenía más de 20, pero en sus ojos había siglos. Joaquín se arrodilló a su lado, no por lástima, no por culpa, sino porque entendía que no hay criatura más peligrosa que aquella hecha por manos humanas. Retiró su poncho y lo colocó sobre el cuerpo frágil. Cubrió su desnudez no por vergüenza, sino por respeto, porque aquel cuerpo no era enemigo, era testigo. El joven abrió los ojos una vez más. No habló, solo lo miró. Y en ese gesto, Murrieta sintió que algo se rompía dentro de él. No era miedo, era memoria. Los ojos de ese muchacho eran idénticos a los de un niño que él había salvado años atrás en otra masacre y que desapareció sin dejar rastro. Un niño mudo, un niño con cicatrices en el alma, un niño al que prometió proteger y al que el mundo convirtió en bestia. Murrieta bajó la cabeza, no oró, no pidió perdón, solo se quedó ahí mientras el fuego consumía la entrada de la cueva y las cenizas comenzaban a caer como nieve sucia sobre el desfiladero. Detrás de él, el sheriff aún respiraba. Apenas, pero estaba vivo, y en el fondo de esa noche sin viento, una voz vieja, quebrada, surgía entre las piedras como un eco que no quiere morir. El ciclo aún no había terminado. El sheriff, Mercer, sobrevivió, al menos en cuerpo. Lo encontraron al amanecer, cubierto con el poncho de Murrieta, los ojos abiertos hacia un cielo que ya no parecía el mismo. Respiraba, pero nunca volvió a hablar. Desde aquel día, su voz quedó atrapada en algún rincón del desfiladero, junto a los gritos de la criatura, al fuego que no alcanzó a purificar, y a los nombres que jamás debieron ser pronunciados. Se quedó en Dry Creek, sentado cada noche en el umbral de su casa, mirando al norte, como si esperara ver regresar algo, o a alguien. Murrieta se fue al amanecer. Nadie lo vio partir, pero las huellas de su caballo quedaron marcadas en la arena durante días, como si la tierra misma no quisiera borrarlas. No dejó carta. No dio explicación. Solo se supo que se marchó con una nueva cicatriz en la espalda, una herida larga como una promesa rota y un pergamino envuelto en cuero seco, cubierto con símbolos yaqui que nadie en el pueblo supo o quiso traducir. Algunos dicen que aún lo lleva colgado del pecho, otros aseguran que lo quemó esa misma noche, pero la verdad solo él la conoce. Desde entonces, nadie en Dry Creek ha vuelto a subir al monte. Ni siquiera los forasteros se atreven a preguntar por la cueva. La misión franciscana fue tragada por la arena, como si el desierto hubiera querido tragar el recuerdo. Pero hay marcas que ni el tiempo puede enterrar. En la entrada del pueblo, donde antes solo había piedras y polvo, alguien, quizás Clara Valverde, quizás nadie, levantó una cruz de piedra negra con inscripciones talladas a mano. No tiene fecha, no tiene nombres, solo una figura que cambia según la luz. Algunos ven un lobo, otros un niño,
Y aunque la gente volvió a vivir sus días, aunque el ganado regresó y las noches son más tranquilas, en cada luna llena, los perros del pueblo aún aúllan, pero no lo hacen por miedo. Lo hacen como si recordaran, como si en el fondo supieran que lo que fue liberado aún camina entre nosotros. Murrieta sigue cabalgando, lejos, solo, no por cobardía, sino porque hay hombres que cargan con verdades que podrían abrir grietas en la tierra si fueran dichas en voz alta. Hay heridas que no sangran por fuera, pero laten bajo la piel. Hay recuerdos que muerden, que susurran en la oscuridad, que se esconden detrás de cada fogata apagada. Y hay pactos que nunca se rompen, solo se repiten. Dicen que a veces se le ve en pueblos abandonados, en las cercanías de antiguas minas o cerca de pozos que sangran sin explicación. Siempre a solo, siempre en silencio y siempre mirando hacia el horizonte, como si algo lo persiguiera o como si él persiguiera a algo que nunca dejó de moverse. Porque lo que muchos aún no comprenden es que la criatura no murió, solo cambió de forma. Solo volvió a arrastrarse bajo la tierra seca, entre las raíces retorcidas y los huesos de los olvidados. Esperando, acechando, puede que regrese en la próxima tormenta, o quizás nunca se fue. Quizás ahora mismo nos mira desde la grieta de una pared, desde el fondo de una mina cerrada, o desde el rincón de un sueño que no es del todo nuestro. Y Murrieta lo sabe. Cada noche, cuando el fuego baja y el silencio lo envuelve, él recuerda, no porque quiera, sino porque no puede hacer otra cosa. Esa es su condena. Ser el último testigo de lo que nunca debió ser contado. El portador de un secreto que no se dice, pero se siente. Un secreto que arde más que cualquier bala de plata. ¿Conocías esta historia? ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si hubieras estado allí? ¿Qué otros secretos malditos del desierto deberían ser contados? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final, pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.